Bueno, creo que ahí está grabando ya. Bien. ¿Se ve la pantalla completa? Creo que ahí no. Ahí se tendría que ver completa, ¿no? Yo no me estoy viendo, así que... Yo la veo, ¿Se ve yo la bien? veo bien, yo la veo bien Bueno, la pantalla y perfecto. ya no estás con la cámara. Bien. Perfecto. Bueno, entonces agradezco la invitación. Aclaro que no es que sea un especialista en el tema, no trabajo específicamente en esta área, pero sí es un tema en lo que los relativistas estamos de alguna manera siempre involucrados y somos conscientes de estos teoremas, que realmente a partir del trabajo de Penrose, no solo por el hecho de demostrar este tipo de teoremas, sino por las técnicas que presentó a la comunidad, permitió un avance descomunal en el área. Entonces, básicamente esta va a ser la organización. Primero voy a dar un breve contexto histórico. Luego vamos a ver cómo se puede intentar de definir singularidades, porque es difícil, un problema realmente complicado. Entonces vamos a hacer una presentación del teorema de Penrose, pero simplemente como para enunciarlo, sin todavía entender cuáles son los ingredientes que lo componen. Luego, entonces sí, empezaremos a desmenuzar un poquito los ingredientes y para eso vamos a hablar un poco, de manera muy informal, de la estructura causal, de la focalización de geodésicas y una ecuación muy importante que habla sobre su convergencia, que se llama la ecuación de Rayleigh-Huduri. Y ahí sí ya vamos a presentar dos teoremitas, uno de Hawking, que fue posterior al de Penrose. En realidad después de Penrose vinieron un montón de teoremas, no solamente generados por él y Hawking, sino por principalmente Geroj y luego otra gente que vino más adelante. Y por último, entonces vamos a hablar qué realmente dice y qué no el teorema de Penrose y daremos unos comentarios finales. Bueno, comencemos. Poco tiempo después de que Einstein presentó sus ecuaciones de campo, a finales de 1915, Karl Schwarzschild presentó la primera solución exacta a las ecuaciones, que era una solución estática, o sea, no dependía del tiempo, y tenía simetría esférica y era una solución de vacío. Cuando fue presentada, Einstein realmente se sorprendió porque él pensaba que las ecuaciones eran tan complicadas que muy difícilmente se pudiese encontrar una solución exacta y Schwarzschild la hizo al poco tiempo. Lamentablemente Schwarzschild también murió, había estado en la guerra, enfermó y murió unos meses después de haber publicado este trabajo. Entonces, si ustedes se fijan acá, esto básicamente como uno describe un espacio-tiempo, esto sería un espacio-tiempo, que es lo que tiene que dar, un conjunto de puntos con una métrica que básicamente dice cómo están conectados esos puntos de manera causal. Bien, la estructura la da esa métrica. Entonces, esta es una métrica que vive en un espacio-tiempo cuatridimensional, que tiene signatura lorentziana, es decir, el signo de este término es distinto de los otros, ¿bien? Es el análogo a lo que uno tiene, la generalización en un espacio-tiempo de Minkowski, pero ahora admite curvatura. Y una de las propiedades que tiene, si ustedes la ven acá, es que acá hay un parámetro m, esta r sería como una coordenada radial, y esta m básicamente uno puede ver de estudiar geodésica que representa la masa de esta solución. Pero la particularidad que tiene es que cuando r se hace igual a 2m, este término se hace 0, por ende la componente GRR de la métrica diverge, este término se hace 0 también, entonces ahí uno puede probar que la métrica no está bien definida en estas coordenadas, y lo mismo sucede en r igual a 0, porque esta cantidad diverge. Entonces, eso llevó mucho tiempo entender qué estaba sucediendo en esas situaciones. En particular, uno puede probar que en R igual a 2m uno puede construir, por ejemplo, otro sistema de coordenadas, a donde ve que en realidad ese problema era simplemente porque era un mal comportamiento de coordenadas, que uno está usando una carta de coordenadas que no era buena, entonces si uno pasa a otras, ese problema ya no está más. Sin embargo, en R igual a 0, uno puede calcular ciertos escalares de curvatura, que son independientes de las coordenadas, y ve que esos escalares en R igual a 0 divergen. O sea que el comportamiento entre uno y otro es totalmente distinto. Uno es un problema de coordenadas nada más, R igual a 2m, y el otro es una cuestión, ya que hay realmente una curvatura que diverge. Llevó mucho tiempo, como les decía, comprender esto. De hecho, por ejemplo, Gullström había encontrado soluciones que las creía distintas a esta. La particularidad que tiene esa solución es que en R igual a 2m no tiene este mal comportamiento, pero él, tanto como Paileve, que lo hizo un año antes, creían que eran soluciones distintas a la relatividad general
que tenían simetría esférica y eran soluciones distintas a esta, y por lo cual creían que la teoría permitía mucho tipo de soluciones y consideraban entonces que no era una teoría buena. De hecho, Gullström, que era un oftalmólogo en realidad, conformaba parte del comité de la Academia Sueca para elegir el premio Nobel, y básicamente le pidieron una opinión sobre si le podían dar a Albert Einstein el premio Nobel por la relatividad general, y opinaba que no era una teoría realmente, primero que no era una teoría suficientemente valedera de un premio Nobel, porque todos los valores, todas las cosas que se habían medido eran, podían llegar a tener un error de un orden mayor a lo que se quería medir, y que las pequeñas apartamientos de las predicciones newtonianas eran insignificantes en lo que se iba a medir, entonces no valía la pena. De hecho, se lo presentaron las dos veces, y las dos veces no aceptaba que se lo den, al menos por la relatividad general. En la segunda sí, por el efecto fotoeléctrico. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema con esto? Uno dice, bueno, acá explota en R igual a 0, pero tenemos que tener en cuenta que esto es una solución de vacío. Y este 2m, que en realidad acá está puesto sin las unidades correctas, si uno pone las unidades correctas, acá aparece con la constante gravitacional, g, y la velocidad de la luz al cuadrado del denominador, y entonces si eso lo calculan las unidades del sistema métrico estándar, este valor, 2m, por ejemplo, para una masa del Sol, es de unos 3 kilómetros. Es decir, solamente habría problemas para R menores a 3 kilómetros, y sin embargo sabemos que el Sol no es vacío en esa zona, entonces esta solución no la podemos extender al interior del mismo. Entonces, en general uno puede decir, bueno, no debe ser importante esto porque no va a haber estrella que tenga tanta masa en una región tan pequeña. Sin embargo, en 1930, Chandrasekhar demostró que había un límite de una masa de más o menos unos 1.4 masas solares, y a partir del cual la estrella ya no podía mantenerse estable debido a la presión de la degeneración de los electrones, y por ende no podía ser más una enana blanca. Del mismo modo, Landau y otros demostraron más adelante que entre 1.4 y 3 masas solares, la presión neutrónica tampoco puede sostener el colapso, y entonces en principio la estrella tendría que colapsar. Sin embargo, siempre se pensó que se iba a necesitar nueva física en esos casos, entonces no se tuvo tampoco como algo contundente. Luego, en 1939, Schneider y Oppenheimer presentaron un estudio del colapso de un fluido esférico, con simetría esférica, sin presión, era polvo nada más, y demostraron dos cosas. Primero, que en la región central, es decir, en R igual a 0, la densidad de materia se vuelve infinita, la curvatura ahí también se vuelve infinita, y segundo, que se forma un horizonte de eventos, es decir, para un observador externo a la estrella realmente no la ve completamente caer porque hay una membrana a partir de la cual no puede ver más allá. Entonces, ese fue un primer trabajo que parecería indicar que a través de un colapso uno sí podía formar singularidades o regiones así de densidad infinita. Sin embargo, ese trabajo no fue aceptado por la comunidad en el momento por varias razones. La principal era que era un trabajo que tenía simetría esférica, entonces era esperar que solamente uno tuviese polvo, sin presiones y simetría esférica, y lo dejase caer, todo iba a caer al centro, entonces iba a formar una densidad con energía infinita, y entonces uno sospechaba que si ponía un poquito de presión o un poquito de apartamiento de la simetría esférica, por ejemplo, dándole un pequeño momento angular a las partículas o cosas similares, uno podía llegar a hacer que ese punto R igual a 0 no se alcanzase, y que las partículas siguiesen de largo y pudiesen generar un cuerpo compacto, pero no que se produzca esta situación. De hecho, sin embargo, también habían aparecido otros trabajos, en 1922 de Friedman y en 1927, que ustedes los astrónomos lo deben conocer bien, que eran soluciones cosmológicas, a donde también había ciertas simetrías, eran espacios homogéneos e isótropos, y también tenía la propiedad de que había regiones donde la densidad y las curvaturas se volvían infinitas en un pasado finito, es decir, uno seguía líneas mundo de ciertos observadores, y que eran geodésicos, y todas esas líneas básicamente tenían un tiempo propio finito de vida desde ese momento hasta ahora. Pero nuevamente, por la simetría uno podría decir o preguntarse si eso son soluciones que realmente respetan algo físicamente realista. Y entonces apareció en 1963, básicamente un par de años de antes que el trabajo de Penrose, un trabajo de Lifshitz y Kalashnikov,
a donde básicamente estudiaron varias soluciones cosmológicas, pero las hacían a través de medios perturbativos. Y esto está escrito en ese trabajo, que es lo que concluyeron, que decía que los resultados presentados permiten a uno trazar la conclusión importante de que la presencia de una singularidad en el tiempo no es una propiedad necesaria de un modelo cosmológico de la teoría general de la relatividad, y que el caso general de una distribución arbitraria de materia y campo gravitacional no nos llevará a la apariencia de una singularidad. Entonces esto parecería básicamente derrocar a todos los intentos previos de demostrar que había algo dando vueltas y que podía generar una singularidad. Sin embargo, como estos trabajos eran a través de técnicas perturbativas y de las cuales uno no podía estar seguro cuál era, si convergían o no, Penrose, que empezó a ver esos trabajos y los conocía bien, sabía que ahí había algo que no le gustaba y que no lo convencía, no era suficiente los resultados de ese trabajo para saber si estas singularidades podían aparecer o no. Y entonces empezó a pensar cómo podía llegar a ver que el colapso iba a haber una situación, alguna región o algún instante de tiempo, por decirlo de alguna forma, a partir del cual el colapso sea inevitable. ¿Qué tenía que suceder para que pase eso? Y según cuenta en su libro, escrito hace varios años atrás, que varios de ustedes lo deben haber leído, La nueva mente del emperador, su idea se le ocurrió al cruzar la calle, básicamente estaba con Ivor Robinson, que es otro físico relativista muy reconocido, estadounidense, y dice que estaba charlando muy amenamente con él hasta que tenía que cruzar la calle. En ese momento que iba a cruzar la calle, paró la charla y se retomó al volver a estar en la vereda del otro lado. Y en ese momento él se sintió una sensación así de alegría, pero básicamente por después volver a la charla, no sabe qué era. Hasta que volvió a la casa y se empezó a preguntar qué había pasado durante todo el día, que tenía esa sensación de que había pasado algo que lo había vuelto feliz. Y empezó a repasar todos los momentos hasta que recordó que en ese instante que había cruzado la calle había tenido una idea que después por la charla se la había olvidado y ahora la recuperaba. Y que era la idea de superficies atrapadas. Ahora en un ratito vamos a hablar de eso, pero básicamente fue eso lo que le permitió a él demostrar el primer teorema de singularidad y hacer que luego venga una pletora de teoremas similares. Entonces, lo primero que uno se tiene que preguntar, ¿qué es una singularidad? Entonces, consideremos que nosotros tenemos un espacio-tiempo. Bien, un espacio-tiempo es básicamente una variedad cuatridimensional con una métrica que está definida en cada punto. Y solamente tiene sentido de hablar de un espacio-tiempo para aquellos puntos donde esa métrica esté definida, por definición. Una variedad es algo suave, pero que tiene que tener aparte, tiene una estructura diferencial, pero aparte tiene que tener esa métrica. Entonces, un primer intento para definir una singularidad sería que es una región, ¿bien?, donde la curvatura explota. Eso no funciona por varios motivos. Primero, como dijimos antes, la variedad simplemente tiene que estar conformada por los puntos donde la métrica es suave y no puede explotar nada. Entonces, uno podría decir, bueno, estudiemos entonces a esas regiones el límite de las componentes, por ejemplo, de la curvatura que ven acá, y ver si esas componentes alguna divergen. Bueno, eso tiene otros problemas. Primero que esto está escrito en algún sistema de coordenadas. Entonces puede ser que esto explote, pero simplemente porque está usando un sistema de coordenadas que se comporta mal. Segundo, que esa explosión o no puede depender de la dirección. Y entonces uno tendría que tener en cuenta qué hacen esos casos. Entonces, por este lado, estudiar componentes no sirve porque es muy dependiente de las coordenadas. Un segundo intento sería estudiar escalares de curvatura. ¿Qué son escalares? Bueno, uno agarra este objeto, que es el tensor de curvatura, y básicamente lo contrae consigo mismo de manera que no queden ya índices libres, y eso hace que la cantidad que se obtenga es una cantidad que no dependa de las coordenadas. Entonces uno puede construir un montón de escalares, tanto escalares algebraicos, que básicamente son contracciones de los tensores de curvatura, o tensores de Ricci, etc., como escalares que aparecen derivados, como este, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué sucede con esta situación? Bueno, que se conocen espacios-tiempos que tienen curvatura patológica, y sin embargo todos estos escalares, por la simetría que tienen esos espacios-tiempos, por ejemplo los escalares así polinómicos, son todos ceros. Bien, algo análogo como por ejemplo en el campo electromagnético, cuando uno tiene una onda plana, que recuerdan que es un campo que tiene ciertos escalares que son cero, bien,
y sin embargo, invariantes, y sin embargo el campo electromagnético del perfil de esa onda plana puede ser el frente de onda, podría tener cualquier comportamiento. Bueno, algo similar sucede acá, o sea que estudiar esos escalares puede dar información, a veces, cuando divergen, pero en el caso de que no diverjan, todavía no indica que hay en esa región no haya un comportamiento que no pueda ser considerado singular. Entonces, un tercer intento sería considerar curvas que no se pueden definir indefinidamente. Por ejemplo, suponga que cada uno de nosotros es un observador que está siguiendo una línea mundo en el universo y tiene un tiempo propio. Y supongamos que el tiempo propio de esa línea es finito. Significaría que ese observador vive una vida y de golpe su tiempo se le detiene, deja de existir. Entonces ahí podríamos decir que tendríamos un comportamiento singular. ¿Bien? El problema es que en relatividad general tenemos distintos tipos de curvas. Tenemos curvas temporales, que serían las que siguen observadores que se mueven a velocidades menor que la de la luz. Tenemos curvas que se llaman nulas, que son las que básicamente se mueven a la velocidad de la luz. Y tenemos curvas espaciales, que básicamente la podemos pensar como que la siguen observadores que tendrían que moverse a una velocidad mayor que la de la luz. ¿Bien? Y entonces, cuando uno habla de comportamiento de singular, tiene que decir, o en este sentido, que sean estas curvas incompletas, que se detengan, tiene que decir de cuáles. Bueno, eso es un gran... al principio uno podría decir lo más natural sería no considerar las espaciales, consideremos solamente las nulas y las temporales. Sin embargo, también hay casos donde hay espacio-tiempo que son geodésicamente completos, o sea que las curvas no tienen una longitud, ahora vamos a precisar bien qué sería eso de longitud infinita, sino que, que tiene una longitud infinita, o sea, son completas en ese sentido. Sin embargo, hay curvas que no son geodésicas y que tienen un tiempo propio finito. Gerock fue el que presentó, por ejemplo, casos como esos, de que puede darse por un cohete que tenga una cierta aceleración, con una energía finita, tiene tiempo propio finito, ese astronauta que está en el cohete, y sin embargo, el espacio-tiempo completo no tiene ningún tipo de geodésica incompleta. Entonces, todo esto lleva a pensar que una manera, aunque sea operacional, para definir, es problemático, entonces una manera operacional para definir que un espacio se considere singular es que exista al menos una geodésica incompleta. Esto es una definición, como les digo, operacional, y es lo que realmente demuestran los teoremas de Perro, que hay un punto a partir del cual, en ese espacio-tiempo que se esté considerando, el tiempo propio, en el caso de una línea mundo temporal, o lo que se llama un parámetro afín en el caso de una línea que sigue una geodésica nula, o sea, un rayo de luz, son finitos. ¿Bien? Entonces, básicamente el teorema, o los teoremas, siempre hablan de eso, de la incompletitud geodésica. Uno después se puede preguntar, bueno, sigamos un camino a lo largo de esa geodésica y estudiemos ciertos escalares, por ejemplo, de curvatura. Agarremos el tensor de curvatura, lo contraemos con una tetrada, que básicamente es 4 vectores que forman una base para cada punto de la geodésica de ese observador. Lo contraemos de tal forma que nos construimos un escalar y estudiamos cómo ese escalar se comporta cuando nosotros nos movemos a lo largo de esa geodésica incompleta. Bueno, podría suceder que eso diverja, podría ser que no, y entonces se pueden producir distintas clasificaciones de singularidades en este sentido de incompletitud geodésica. Entonces ahora veamos qué es lo que dice el teorema. El teorema básicamente, acá solamente lo presento, no es para que uno pueda entender todas las palabras, sino que después desmenucemos de a poquito los ingredientes. Y entonces básicamente el teorema, que fue presentado en 1965, dice que CAM-GAB, un espacio-tiempo conexo y globalmente hiperbólico, con una superficie de Cauchy S, tal que se satisface esta cantidad geométrica, donde L es un vector nulo, y esta contracción siempre es mayor o igual que 0, y asúmase que M tiene una superficie atrapada, que es esa que se le ocurrió cuando estaba cruzando la calle, tal que exista un valor máximo de la expansión del conjunto de geodésicas que salen ortogonales a esa superficie. Entonces existe al menos una geodésica nula, ortogonal a esa superficie, que se dirige hacia el futuro y tiene una longitud no mayor a 2 sobre θ0, donde θ0 es la convergencia que más rápido converge de todas las geodésicas que salen de esa superficie. Entonces acá lo que está diciendo es que existe una geodésica nula que en realidad no se puede continuar más, al menos en ese espacio-tiempo, de este valor. Pero bueno, acá habla de muchas cosas, entonces la idea ahora es desmenuzar de manera informal,
cuáles son los objetos que están dando vuelta, por qué son importantes. Y entonces para eso vamos a hablar un poquito de la estructura causal de un espacio-tiempo. Entonces vamos a definir ciertos conjuntos. Entonces recuerden que en Minkowski uno tiene un punto, y a lo largo de ese punto uno puede largar rayos de luz en todas direcciones, tanto hacia el futuro, y si quieren hacia el pasado, o si quieren los del pasado son los que vinieron y convergieron a ese punto. ¿Bien? Y en el interior están justamente todas las líneas mundos de P que siguen líneas tipo temporales, o sea que se mueven a una velocidad menor que la luz. Entonces el futuro cronológico de P es básicamente el conjunto de todos los puntos tales que pueden ser alcanzados desde P por una curva temporal dirigida hacia el futuro. Bien, por ejemplo, agarro este punto por acá, entonces existe una curva temporal que llega hasta ahí. Si agarro este punto que está acá, no, porque ya acá me tengo que mover más rápido que la luz. Si estoy acá tampoco, porque me tenía que mover justo a la velocidad de la luz. Entonces el conjunto este es el conjunto de puntos internos. De la misma forma uno puede definir el conjunto pasado, que son todos aquellos que existe una curva temporal básicamente dirigida hacia el pasado, que va de P a todos los puntos Q. Bueno, luego también podemos decir, no nos quedemos solamente con el conjunto que pueden ser alcanzados por líneas temporales, también usemos las nulas, porque básicamente toda información en un espacio-tiempo físico se asume que se va a propagar no solamente a una velocidad menor que la luz, sino a lo sumo puede tener un máximo valor que es la de la luz. Entonces consideremos el futuro causal, que es básicamente, son todos aquellos puntos tales que existe una curva que puede ser temporal o nula, que conecta a P con esos puntos. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí, como se ve, el futuro causal futuro estaría formado por esta región verde, más todos los puntos que están sobre este cono. ¿Bien? Y entonces, básicamente, fíjense, acá lo puse, ¿no? Que uno tiene la unión de estos puntos más esto que es la frontera de esos puntos. ¿Bien? Y es básicamente igual a el conjunto de puntos acá, que si uno lo cerrase, o sea, estos no contienen a los rojos, o sea que esto es un conjunto abierto. Uno puede probar eso fácilmente. Y entonces, pero si uno lo completa con los puntos límites, entonces tiene un espacio cerrado y ve que en ese caso, en este al menos, este espacio que es de las líneas nulas más las temporales, es un espacio cerrado. O sea, J coincide con su completitud. Sin embargo, uno podría tener situaciones más raras, suponga que agarra un espacio-tiempo también, el de Minkowski, pero en un momento, a partir de ese punto P, por acá, le saca un punto. Entonces, todos estos puntos que están de aquí para allá, no pertenecen a J+. ¿Por qué? Porque no hay ninguna geodésica nula, o no hay ningún, mejor dicho, camino nulo que conecte a P con esos Q. Porque llega acá y se detiene el espacio-tiempo, no se puede continuar. Entonces, todos estos puntos no pertenecen a J+, pero sin embargo sí lo podemos completar al espacio, si lo cerramos con la frontera. Entonces, en este caso vemos que este conjunto no es cerrado, y en este sí. Entonces pueden aparecer distintas situaciones según qué espacio-tiempo uno esté trabajando. Y eso es lo que hace muy difícil también demostrar teoremas generales, porque uno tiene que saber qué se puede y qué no generalizar de cosas que pasan en Minkowski. Aquí tenemos entonces una definición similar, pero vamos a considerar ahora que tenemos en vez de un punto, un conjunto de puntos. Bien, entonces el futuro causal, el futuro cronológico va a ser todos los puntos, la unión de todos los conjuntos de los puntos que pertenecen a ese, que pueden ser que se llega desde esos puntos a través de una línea temporal futura. Bien. Entonces acá también nuevamente, y de la misma forma vemos, bueno, una definición para J+, que recuerden que era el conjunto que incluía a los caminos que siguen rayos de luz. Entonces acá uno puede ver un ejemplo que, a diferencia de este, que uno dice, bueno, si el camino es de un rayo de luz, entonces ese camino, si pertenece a la frontera, siempre va a quedar en la frontera. Y acá vemos una situación que eso no pasa. Por ejemplo, este camino es un rayo de luz, hasta acá, y a partir de aquí, que entra en esta zona, realmente ya está en I+, o sea, este punto que está acá, por ejemplo, puede ser conectado con Q a través de una línea hipotemporal. Es decir, no corresponde ya más al borde, y por eso es que está dibujado solamente esta zona y no se extiende. Bueno, esto es importante también para lo del teorema de Penrose, porque justamente estos puntos que se llaman cáusticas es lo que definen cuál es el borde de esa frontera. Entonces, continuemos un poquito más. Como les decía, estos teoremas hacen uso de propiedades de este tipo de conjuntos, entonces uno tiene que tener mucho cuidado con qué vale en general y qué no. Y entonces acá hay unos ejemplos que pueden encontrarlos en este artículo, que es un artículo muy, muy ameno de Geroj. Está en este libro de Joaquín Israel, General Relativity and Einstein Centenary Survey.
Y el artículo es un capítulo que se llama Global Structure of Space-Time. Entonces, básicamente, fíjense lo siguiente, volvamos acá. Supongan que uno dice, bueno, tengo un punto Q que pertenece a la frontera de I+, o sea que tiene que estar acá o acá. Supongamos que está acá. Y supongamos que alguien le dice, no, pero el punto Q también pertenece a la frontera pasada de ese punto P, o sea que tiene que estar por acá. ¿Sí? La frontera es un rayo de luz. Entonces, la única forma que pertenezca a ambos conjuntos al mismo tiempo es que ese punto Q sea igual a P, que sería este que está acá. ¿Bien? Sin embargo, uno puede construir ejemplos como este, a donde agarre Minkowski, el tiempo avanza en esta dirección, y córtenle en dos pedazos por acá, e identifíquenlos. Cada punto de acá del borde inferior lo identifican con puntos del borde superior. Entonces ustedes pueden ver que, por ejemplo, si ustedes largan un rayo de luz hacia el futuro, cuando llega acá, como ese punto está identificado con este, va a continuar a este lado. Entonces, acá vemos que este punto Q está en el futuro, el borde del futuro de IP, ¿bien? En la frontera. De la misma forma, si nosotros largamos un rayo hacia el pasado, como este punto está identificado con este, va a continuar acá, entonces también está en el pasado. Entonces, y los dos puntos no son los mismos. Entonces uno tiene que tener cuidado con esas cosas. ¿Bien? Otro ejemplo, supongan que Q no pertenece al pasado de P, este es el pasado, ¿bien? Entonces, en Minkowski uno sabe que va a existir una curva temporal dirigida hacia el pasado, o nula, también dirigida hacia el pasado, tal que nunca entre en ese conjunto. Es decir, si P no pertenece a este conjunto, entonces acá tengo una curva nula, que nunca va a entrar, y una curva pasada. Al menos una va a haber, ¿bien? Sin embargo, eso es falso en general. Nuevamente, agarremos Minkowski, agarremos el cono pasado de P, y en esta región ahí saquemos todos esos puntos, es un disco. ¿Sí? Entonces sacamos todos esos puntos, entonces agarremos un punto Q que está por acá adentro. Entonces ese punto Q no pertenece al pasado de P porque no hay forma de que uno lo pueda conectar con una línea temporal. Acá en esta zona tendría que moverse a una velocidad mayor que la de la luz. Sin embargo, acá vemos que toda curva pasada de Q está en el interior de P. Entonces estas son las cosas, estos son simplemente ejemplos, para ver que hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja con estos conjuntos. Y encontrar contraejemplo por ahí es más fácil, porque uno dice, bueno, ¿esto será cierto? Trato de encontrar un contraejemplo. El problema es cuando no se encuentra. Entonces, cuando no se encuentra, uno puede llegar a sospechar que es verdad, y entonces ahí tiene que demostrar que es más general, y eso es lo que muchas veces es más difícil. Bueno, para describir espacio-tiempos, en general, también es muy importante la noción de un conjunto acronal. ¿Qué es un conjunto acronal? Básicamente, es un conjunto tal que sus puntos no están conectados por líneas temporales. ¿Bien? Uno podría decir, bueno, entonces agarro una superficie espacial, pero no necesariamente. Por ejemplo, acá tenemos una superficie espacial, en el sentido que todos sus vectores son siempre del tipo espacial. Sin embargo, por la forma que tiene esta superficie, este punto Q, perdón, está en el futuro de P, entonces existe una curva temporal. Entonces este conjunto no sería considerado acronal. Otra forma de decirlo es que los conjuntos acronales van a ser aquellos que, si cuando una curva temporal lo atraviesa una sola vez, no lo puede atravesar dos veces. ¿Bien? Y fíjense que por como está hecha la definición, también permitiría superficies que están, rayos que están sobre el cono, ¿bien? Porque ahí, entre dos puntos, no existiría una curva temporal que los conecte. Porque si existiese, esos puntos, por definición, tendrían que estar en el interior. Supongan que este punto y este punto acá y este punto de acá estuviesen conectados por una curva temporal. Entonces, si así fuese, por ejemplo, una curva así, que fuese temporal, uno podría venir de P a ese punto y luego ir al otro, entonces ya cruzaría dos veces la curva, y ese punto, a su vez, como está conectado con P, tendría que estar en el interior y no como se supuso al principio que tiene que estar sobre el borde. Entonces, básicamente, lo que le tiene que quedar la idea es que un conjunto acronal es un conjunto de puntos tales que las curvas temporales que están dirigidas hacia el futuro los cruzan una sola vez. Bueno, entonces, hay una definición que fue también fundamental, esta fue introducida por Gerow, básicamente para describir espacio-tiempos, y que es lo que se llama el dominio de dependencia de un conjunto. Entonces, supongan que tiene una superficie acronal, como esta. Bien, el espacio-tiempo podría continuar acá, no importa, pero vamos a quedarnos en una región. Entonces, tenemos una superficie acronal. Fíjense que todas las curvas temporales lo cortan una sola vez, vamos a asumir eso. Y entonces,
los puntos que están en el dominio de dependencia futuro son todos aquellos puntos tales que, si uno tira curvas pasadas, desde ese punto, todas las curvas pasadas, todas van a intersectar a S. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Que la información que llega a P, sí o sí, tiene que haber pasado antes por algunos puntos de S. Entonces, S va a influir a todo lo que pasa a esos puntos P. Por eso se llama dominio de dependencia, porque todo lo que pasa acá depende de lo que pasa acá y solamente de lo que pasa acá. Por ejemplo, si yo agarro un punto como este, que está por acá, entonces es verdad que S influye sobre ese punto, pero no solamente S. Cualquier otro punto que estuviese por acá también va a influir. Entonces, eso no está en el dominio de dependencia. Entonces, la idea es que si uno da algún tipo de dato en esta superficie, todo lo que está en su dominio de dependencia va a ser completamente dado a través de ese dato. ¿Bien? Y el dominio de dependencia pasado se define de manera parecida, y el dominio de dependencia total básicamente es la unión de los dos conjuntos. ¿Sí? Bueno, entonces acá, por ejemplo, ahora vamos a definir lo que es una superficie de Cauchy, que básicamente una superficie de Cauchy va a ser una superficie tal que el dominio de dependencia total generado por esa superficie sea todo el espacio-tiempo que estamos considerando. Por ejemplo, acá, esto supongan que es Minkowski. ¿Bien? Y tenemos esta superficie, que se extiende hasta el infinito, una superficie tipo espacial. Entonces, el dominio de dependencia futura es toda la región que va a estar en el futuro. Cualquier punto, tiramos rayos, siempre va a cortar a algún punto de esta superficie. Lo mismo el dominio de dependencia pasado. Cualquier punto de acá, sí o sí, sus curvas temporales van a cortar a esa. Lo mismo sucede con esta que está acá. ¿Bien? Es otra curva, otra superficie, perdón. Pero también todos los puntos, todo el dominio de dependencia futuro y pasado básicamente es todo el espacio-tiempo. Entonces estas serían superficies de Cauchy. Sin embargo, podríamos tener una superficie como esta, que es una hipérbola que asintóticamente se acerca al cono de luz pasado de ese punto. Entonces, los puntos que realmente pertenecen al dominio de dependencia futuro son los que están acá. Porque si uno quisiese agarrar un punto como este, tiene información, que le va a llegar información que no proviene de este conjunto de puntos. Entonces, esta superficie no sería lo que se considera de Cauchy. Entonces, la idea que exista en superficie de Cauchy es una superficie a donde si uno da datos sobre esa superficie, puede saber cómo va a evolucionar la información en cualquier punto del espacio-tiempo. Y entonces, uno se puede preguntar, ¿todos los espacios-tiempos admiten eso? No, obviamente que no. Entonces, uno puede definir a un espacio-tiempo como que es una definición, que todos los espacios-tiempos que admitan una superficie tipo Cauchy se los va a considerar espacios-tiempos globalmente hiperbólicos. ¿Bien? Entonces, los espacios globalmente hiperbólicos son buenos en el sentido que tienen un poder predictivo. Uno da ciertos datos a una superficie y sabe todo lo que va a pasar en cualquier punto que esté en el futuro de esa variedad completa que es el espacio-tiempo. Y lo mismo en el pasado. Bueno, entonces, ya hablamos un poquito de estos conjuntos que son importantes. Ahora vamos a hablar un poco de la otra parte de los aspectos que tienen en cuenta los teoremas de singularidades, y es el de focalización de geodésicas. Imagínense que ustedes tienen una esfera, ¿no?, con la métrica estándar de la esfera, y quieren encontrar cuál es el camino extremo entre P y R. Ustedes saben que eso es un círculo máximo. No solo eso, sino que uno puede probar que ese es un camino realmente de longitud mínima. Lo mismo pasa si uno va hasta S. Este camino es de longitud mínima. Lo mismo si va hasta T. Hasta que llega a este punto Q. Este punto Q tiene una particularidad. Fíjense que de S a Q, en realidad todos estos arcos, que están acá, estos círculos máximos, todos convergen de vuelta a Q. Entonces, si nosotros pasamos ese punto Q, que es un punto de convergencia, se llama punto focal, si pasamos, vemos que de este lado, esta curva ya no es la curva de longitud mínima, hay otra, ¿no?, que es la que está de este lado. De hecho, este punto lo podríamos volver a acercar acá, y sabemos que la mínima sería esta, no la otra. Entonces, esos puntos focales, básicamente, indican cuando estas curvas tienen longitud mínima o no. De la misma manera, uno podría considerar algo similar en el espacio-tiempo. Nada más que en el espacio-tiempo, las curvas no tienen longitud en el sentido estándar, pero sí tienen algo análogo. Por ejemplo, una curva temporal tiene algo que se llama tiempo propio. ¿Bien? La curva nula, en ese caso se usa lo que se llama un parámetro afín, que tiene propiedades similares a las del tiempo propio, porque una curva nula, recuerden que no está definido el tiempo propio. Y para las curvas espaciales, ahí sí uno podría hablar de longitud a lo largo de esas curvas. Entonces,
lo que uno dice para un espacio-tiempo riemanniano, que se llama, que es cuando tiene una métrica así definida positiva, tiene su semejanza en espacio-tiempos, para espacio riemanniano tiene semejanza en espacio-tiempo donde la asignatura es otra de la métrica. Entonces, supongan que ustedes tienen una geodésica que pasa por 3 puntos, P, Q y R. Y supongamos que decimos, bueno, esta geodésica es de longitud mínima. Pero ¿qué sucede si entre P y Q hay otra geodésica vecina? ¿Bien? O por lo menos algo que a primer orden se parezca a una geodésica, o sea, satisfaga la ecuación de la geodésica a primer orden. Entonces ese punto Q sería un punto focal, se dice de P, un punto conjugado. Entonces ahora esta curva no puede ser de longitud mínima. ¿Por qué? Porque esta curva tiene básicamente la misma longitud. Se puede probar que tiene básicamente la misma longitud a primer orden. Y entonces, entre este punto y este punto, nosotros podríamos enderezar este quiebre, de manera que completamos a una curva que tenga una longitud más chica. Sería como la famosa desigualdad triangular, ¿no? Estamos hablando de espacios riemannianos. Si uno lo quiere traducir a esto en espacio-tiempos, en vez de hablar, por ejemplo, supongamos que son curvas temporales. Entonces, en vez de hablar de la longitud, hablaríamos del tiempo propio. Y en vez de hablar de minimizar la longitud, hablaríamos de maximizar el tiempo propio. Recuerden que ustedes si tienen, por ejemplo, la famosa paradoja de los gemelos, ¿no? Que usted tiene una curva que entre 2 puntos es una geodésica, y después tiene otra curva que no es geodésica, que conecta esos mismos 2 puntos. Entonces, la que tiene mayor tiempo propio es la geodésica. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de espacio-tiempo, en el caso de tiempo propio, podríamos decir que uno quiere ver cuándo se puede maximizar, cuándo la curva geodésica maximiza, o cuándo no, el tiempo propio entre 2 puntos. Bueno, acá una visión de esto, o sea, básicamente lo que les decía recién, usted tiene esta curva gamma 2, esta curva gamma 1, perdón, y esta curva gamma 2. Entonces, la distancia o el tiempo propio, que este tiempo propio sería menor que el que va por acá. Bien, entonces, esta curva, básicamente, deja de ser una curva de longitud, de tiempo propio máximo. Bueno, de manera similar uno puede hablar, y esto es importante para los teoremas, de cuál es la curva que tenga primero al caso riemanniano. ¿Cuál es la curva que tiene longitud mínima entre un punto P y una superficie? Bueno, uno sabe que ese punto P está cerca de esta superficie, la curva esa es una curva geodésica, y básicamente tiene que cortar a ese, atravesarlo de manera perpendicular. En el caso, entonces uno puede definir algo semejante, pero ahora supónganse que esto es un espacio-tiempo, entonces allá está, en esta dirección hacia arriba va el tiempo, entonces, y esta es una línea temporal, entonces esta va a tener un tiempo propio máximo si justamente corta a esta superficie de manera perpendicular, ¿bien? Y es geodésica. Eso es lo que uno puede probar, ¿no? Intuitivamente uno lo ve, porque si uno agarra otra curva, entonces el tiempo propio ya sería un poquito menor. ¿Bien? Entonces uno tiene que tratar de acá caer de la forma normal para que salir de manera perpendicular y seguir esa geodésica, y esa va a ser la que maximice el tiempo propio. Bueno, pero nuevamente eso es cierto si no hay puntos conjugados. ¿Por qué? Porque si hay un punto conjugado, entonces para ir, supongamos una que sale también una vecina ortogonalmente y tiene un punto conjugado, otra geodésica, vecina. Entonces acá uno puede enderezar el camino y hace que, si uno pensaba al principio que esta era la que maximizaba el tiempo propio, ve que al existir un punto conjugado eso no es cierto, porque a partir de esta uno puede enderezar las esquinas acá y llegar a P con un tiempo propio mayor. En general lo que uno puede demostrar en un espacio-tiempo general es que si uno tiene una curva suave tipo tiempo, que conecta un punto P con una superficie espacial S arbitraria, entonces una condición necesaria y suficiente para que esa curva maximice localmente el tiempo propio entre P y S, es que esa curva tiene que ser geodésica y no tiene que ser, o sea, tiene que llegar acá ortogonalmente y no tiene que tener puntos conjugados. ¿Bien? O sea, si queremos que esta curva maximice localmente el tiempo, no puede haber puntos conjugados, tiene que ser geodésica y tiene que atravesar a esta perpendicularmente a la superficie. Eso es un teorema general. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa cuando estudiamos la convergencia, porque la convergencia, o sea, los puntos focales tienen que ver con los rayos que converjan y se vuelvan a concentrar en ciertas regiones. Para eso, consideremos una congruencia de curvas, básicamente es una familia de curvas, por ejemplo acá curvas temporales podrían ser.
¿bien? Que están cada una de ellas parametrizadas por un tiempo propio tau, y supongamos que salen ortogonales a una cierta superficie S. ¿Sí? Entonces, la expansión de dichas geodésicas, que está definida por la divergencia de las cuadrivelocidades, que básicamente tiene en cuenta cómo cambia el volumen con respecto al tiempo por unidad de volumen, ¿no? de estas curvas. Esa expansión uno puede probar que en este caso, de estas curvas geodésicas, siguen esta ecuación. Esa ecuación la descubrió Raihaduri, de hecho él también tiene un teorema de singularidad que fue previo a lo de Penrose, y que realmente ese teorema demuestra que en algunas situaciones la densidad de materia se vuelve infinita. Pero no tiene la generalidad de los de Penrose y solamente trabajan para fluidos. Pero bueno, esta ecuación es general. Básicamente dice que cómo varía la expansión, o sea, cuánto rápido se convergen esto es la convergencia, el tita, cuán rápido se acercan esos puntos con respecto al tiempo propio, es básicamente dado por esta cantidad, que es negativa. Esta cantidad que básicamente es una distorsión, por ejemplo, si uno empezó con una esferita, acá empieza a formar cosas más tipo elipses, entonces esta es una deformación de esas esferitas, de esos círculos. Y después tiene este término que es debido a la geometría. Es decir, recuerden que este tensor es el que da justamente cómo es la curvatura del espacio-tiempo y que está contraído con la cuadrivelocidad de los observadores. No solo eso, como vamos a ver en breve, este término en realidad ustedes saben que se relaciona íntimamente con las ecuaciones de Einstein. O sea, básicamente las ecuaciones de Einstein dicen que este tensor está determinado por la cantidad de energía y momento que hay en el espacio-tiempo. Entonces el control de saber cómo esta cantidad se comporta viene dado por esta ecuación. ¿Por qué eso es importante? Y bueno, porque si ese tita diverge, significa que las curvas estas se empiezan a concentrar en ese punto. En realidad eso no significa nada más que eso, o sea, podría ser que a partir de ahí, como acá, por ejemplo, siguen de largo. ¿Bien? Pero al menos sabemos que hay un punto focal, un punto cáustico. Como esto, entonces, bueno, en el caso de geodésicas nulas uno tiene algo similar, nada más que ese factor 1/2 que en vez de este factor 1/3 aparece un factor 1/2, ¿no? Pero más allá de eso son similares. Entonces vamos a pasar este término al otro lado, ¿bien? Y vamos a reescribir esa ecuación de esta forma. Esta cantidad se puede probar, ¿no? Porque es un tensor tipo espacial, que es una cantidad que es definida positiva, entonces con el menos va a ser siempre negativo. Entonces esto siempre va a ser menor o igual que esta cantidad solita. ¿Bien? Entonces asumamos que nosotros imponemos esta condición geométrica sobre nuestro espacio-tiempo. Que agarramos esas curvas, esa congruencia, esa familia, sus vectores tangentes los contraemos con el tensor de Ricci y siempre se nos da una cantidad definida positiva o a lo sumo igual a 0. Entonces, eso indicaría que esta cantidad que está acá, como esto es mayor que 0, con el menos esto va a ser menor que 0, entonces tiene que satisfacerse esta relación. Esto que está acá se puede reescribir de esta forma, y por ende se satisface esta relación que está acá. ¿Bien? A donde tita 0 sería la convergencia inicial. Entonces supongamos que la convergencia inicial es negativa, o sea que estas congruencias inicialmente estaban convergiendo. Entonces, como esto es negativo, y tau es positivo, es el tiempo propio, a medida que vaya a crecer tau, va a haber un valor a donde esto se va a hacer 0. Cuando tau crezca suficiente como para matar esa parte negativa, esto se va a hacer 0. Entonces, tita a la menos 1 tiene que ser mayor o igual que eso, pero esto es tita a la menos 1, o sea que significa que la convergencia, como esto tiende a 0, la convergencia tiende a menos infinito. ¿Bien? Menos infinito porque esto no es negativo y esto se acerca por debajo, ¿no? Entonces, eso estaría indicando que va a existir un valor, si uno tiene una convergencia inicial, tita 0, va a existir un valor a partir del cual, o sea, las geodésicas en ese punto van a converger. Entonces eso indica la presencia de un punto focal. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque fíjense lo que hemos visto hasta ahora. Estamos hablando de cuando las curvas tienen tiempo propio máximo, decíamos que no tenían que tener puntos focales. Ahora estamos viendo acá qué condiciones se tienen que cumplir para que existan puntos focales, y por ende esas curvas no tienen que tener tiempo propio máximo. Pero fíjense que impusimos esta condición. Esta es una condición geométrica. ¿Bien? ¿Qué significa si uno utiliza las ecuaciones de Einstein? Bueno, en ese caso las ecuaciones de Einstein son estas. Entonces se pueden reescribir estas ecuaciones, pasando este término al otro lado, tomando la traza, de la forma del tensor de Ricci igual a algo que dependa del tensor de energía de momento y su traza. Entonces, cuando uno calcula eso, ¿no? Esta condición, imponer esa condición significa esto que está acá. Si recuerdan, esto que está acá básicamente es la densidad de energía de la materia.
Entonces, pedir esta condición, digo, olvidémonos de este término momentáneamente. Estaríamos diciendo que, si no tuviese este término, lo que estamos diciendo, o lo que estamos pidiendo, es que la densidad de energía de la materia sea definida positiva, una condición física razonable. Esta condición es un poco más que eso, porque no solamente pide que sea positiva, porque este t que está acá puede ser negativo. Entonces, estamos pidiendo que esto sea, en general, mayor o igual que menos t sobre 2, y como t puede ser negativo, estamos pidiendo que sea esta cantidad realmente un poquito más grande que 0. Por eso esta condición se la llama condición de energía fuerte. ¿Es razonable esa condición si uno le crea las ecuaciones de Einstein? Sí. O sea, más allá, perdón, de las ecuaciones de Einstein. ¿Es razonable? Sí, porque se espera que la mayoría de la materia, estas T, que son las tensiones que están dando vuelta, no sean suficientemente negativas como para hacer que esto cambie de signo. ¿Lo cumplen todos los campos de materia? Bueno, no todos. Por ejemplo, campos electromagnéticos lo cumplen, fluidos estando lo cumplen. Hay campos escalares que no cumplen estas condiciones. Entonces, no siempre es cierto que esta condición es cierta para todos los campos de materia y por ende no siempre es cierto que esta condición se va a satisfacer. Esto lo digo porque los teoremas se pueden en general plantear de dos formas. Como una condición geométrica, que también está bueno, porque esto uno puede ver qué es esto en otras teorías, por ejemplo, en términos de tensión, energía, momento, y ver qué dice, o como una condición sobre la materia, condiciones de energía. Y no todas las materias satisfacen siempre esta relación. Los teoremas aparte se pueden generalizar, no vamos a ver eso, pero hay teoremas que, cuando veamos los teoremas de esto de singularidades, a donde en vez de pedir esta condición se puede pedir otro tipo de condiciones, más débiles en algún sentido, y entonces también se demuestra la presencia de singularidades. Entonces vamos a ver otro teoremita, que es el siguiente. Supongo que usted tiene un espacio-tiempo que es globalmente hiperbólico. Recuerden que ese era el espacio-tiempo que tenía una superficie de Cauchy y que todos los puntos que estaban en el futuro y todos los puntos que estaban en el pasado estaban en el dominio de dependencia de ese conjunto, o sea que dependía del dato de esa superficie, y que sea globalmente hiperbólico significa que todos esos puntos básicamente forman toda la variedad completa. Entonces uno puede probar, no es trivial la prueba, pero se puede probar, que existe una curva, si el espacio-tiempo es globalmente hiperbólico, entonces existe una curva temporal, gamma, entre un punto P, y que está en ese espacio-tiempo, y S, que maximiza al tiempo propio. ¿Bien? O sea, siempre va a existir una curva temporal que ese tiempo propio sea máximo. Por lo que vimos recién, también lo habíamos visto acá, esa curva, habíamos visto que una condición necesaria y suficiente para que maximice, cuando tenemos una superficie arbitraria espacial, acá ni siquiera usamos que sea globalmente hiperbólico, pero para que exista esa superficie, esa curva, una condición necesaria y suficiente era que tenía que ser geodésica, atravesar ortogonalmente a S y no tener puntos conjugados. Entonces lo que estamos viendo es que todos los puntos de un espacio-tiempo hiperbólico existen curvas que maximizan ese tiempo, y esas curvas tienen que ser geodésicas, tienen que atravesar ortogonalmente a S y no tienen que tener puntos conjugados. ¿Bien? Entonces, lo que vimos recién, por otro lado, es que supongamos que existe una superficie, S, tipo espacial, donde inicialmente la geodésica tenía una convergencia negativa, estaban convergiendo, ¿no? Entonces, sabemos que va a haber puntos focales para todo tau 0 mayor que este valor, ¿no? A partir de ese valor, sabemos que se forman puntos focales. Y entonces esto es lo que nos va a permitir demostrar el primer teorema, que no es históricamente el primero que se presentó, pero el primer teorema de incompletitud geodésica. Un teorema de Hawking, de 1966, y básicamente se enuncia así. Sea MGAB un espacio-tiempo globalmente hiperbólico, tal que se satisface esa condición, para todo vector tipo tiempo U. Entonces, si existe una superficie de Cauchy tal que las geodésicas temporales ortogonales a S tienen convergencia positiva, esto es porque está expuesto hacia el pasado, por eso la convergencia positiva, entonces ninguna de las curvas temporales dirigidas hacia el pasado puede tener una longitud mayor que ese valor. O sea, ninguna curva temporal puede vivir más que un tiempo propio dado por 3 sobre S0. ¿Bien? Y por esta condición es simplemente imponer que la materia satisfaga las condiciones estándar de energía, que es la densidad de energía, la condición fuerte de energía. ¿Bien? Y estamos pidiendo que sea globalmente hiperbólico y que esa superficie sea tal que las geodésicas ahí que estaban saliendo hacia el pasado, inicialmente estaban convergiendo.
Entonces lo que muestra este teorema es que todas esas curvas sí o sí tienen un tiempo de vida finito. Es decir, fíjense que ninguna curva temporal, ni siquiera tiene que ser geodésica, a priori, así como está enunciado, ninguna curva temporal puede tener un tiempo mayor que esto. Y eso significaría que a partir de esa superficie hasta el comienzo, o sea, el universo tiene que tener una creación en este modelo. Entonces esto se puede utilizar para describir cosmologías. No es el más general, no es el más útil, por varios motivos, pero bueno, es un primer teorema, y lo bueno que tiene este teorema es que es fácil de demostrar en función de todo lo que vimos. Es muy sencillo de probar. ¿Cómo hacemos? Bueno, se prueba por contradicción. Supongamos que exista al menos una curva, cualquiera, no necesariamente geodésica, gamma tilde, que se extiende más allá de tau 0. ¿Bien? O sea, más allá de ese punto focal. Y sea P un punto que está más allá hacia el pasado. Entonces, como el espacio-tiempo es hiperbólico, según también el teorema que vimos anteriormente, sabemos que tiene que existir entre ese punto P que está más allá de T0, de tau 0, una curva que maximice el tiempo propio. ¿Bien? Y esa curva tiene que ser geodésica y cruzar a ese ortogonalmente. Pero si existiese esa curva geodésica, como su tiempo propio es mayor que tau 0, sabemos que tiene que tener un punto focal. Y entonces, por el teorema anterior, no se está cumpliendo la condición necesaria y suficiente para que una curva maximice, que era que no tenga que tener punto focal. Entonces, como no puede existir esa geodésica gamma, tampoco puede existir la curva con la que empezamos, que fue la hipótesis que usamos al principio. Acá si quieren lo mismo, pero enunciado así gráficamente. Agarramos hacia el pasado una curva temporal arbitraria, gamma, que se extienda más que tau 0. Supongamos que existe al menos una que pasa eso. Entonces, esa curva agarremos un punto P arbitrario. Entonces, como el espacio-tiempo es globalmente hiperbólico, sabemos que entre P y S tiene que existir una geodésica, que tiene que cruzar ortogonalmente a S, y que tiene que maximizar el tiempo propio. Como esta está más allá de tau 0, obviamente que esta tiene que ser más larga que esta, ¿no? Mayor tiempo propio. Entonces, su tiempo propio es mayor que tau 0, y por ende, como esto tiene una convergencia, recuerden que hacia que había un punto focal para un cierto valor de tau 0, sabemos que va a haber otra que la va a cruzar. Entonces, si la cruza, sabemos que esto acá la podemos sacar esa esquina, ¿no? La podemos enderezar un poquito, y entonces esta no puede ser la máxima. No existe esta curva. No puede existir. Si no puede existir esta, entonces esta hipótesis, que es con la que empezamos, que esta se podía extender hasta un valor mayor que tau 0, tampoco es cierto. ¿Bien? Bueno, entonces el teorema básicamente más sencillo que uno puede demostrar y que indica un comienzo, por ejemplo, en un universo. Fíjense que no está usando absolutamente nada de consideraciones de simetría, simplemente usa condiciones causales, ¿no? De cómo es el comportamiento del espacio-tiempo, en este caso hiperbólico, y utiliza condiciones de energía. Entonces ahora vamos al teorema de Penrose. El teorema de Penrose, él define primero lo que es una superficie atrapada. Una superficie atrapada es una superficie dos-dimensional, imagínense una esfera, por ejemplo, que es compacta y sin bordes, ¿bien? Como una esfera. Tal que las geodésicas nulas, que salen ortogonalmente a esa esfera, o sea, los rayos entrantes y salientes de esa esfera, tienen convergencia positiva. Es decir, si uno tiene un rayo de luz el que estaba entrando, esta es la dirección siempre hacia el futuro, para allá. Se mete hacia adentro, y la otra también. ¿Bien? Entonces, obviamente las curvas temporales tienen que estar adentro por la estructura causal. Entonces es una superficie atrapada. Si esto no fuese atrapada, un rayo de luz que yo largase para allá seguiría en aquella dirección, otro que va para acá seguiría en esta dirección, pero acá entonces lo importante es que los rayos empiezan a converger. Si uno calculase las secciones en distintos tiempos, acá vería que las áreas empiezan a hacerse cada vez más chiquitas. Fíjense que este observador que se mueve por acá, como está cayendo, no es que, si bien este rayo es como si se metiese para adentro en algún sentido, él también va a ver que ese rayo con respecto a él sigue alejándose. ¿Bien? Siempre con respecto a él se está alejando. Pero visto desde el punto de vista del espacio-tiempo, ambos están convergiendo. Entonces eso ya indica algo. Fíjense que de este lado también va a pasar lo mismo, entonces acá se van a formar cáuticas. Y lo mismo con esto. Estos van a converger y se van a formar cáuticas. ¿Bien? Entonces el teorema de Penrose, ahora lo volvemos a anunciar, y quizás entendamos un poquito más de qué se trataba. Teníamos un espacio-tiempo que era globalmente hiperbólico, con una superficie de Cauchy S, tal que esto era mayor que 0 para todo vector nulo L. Es
Esto recuerden que lo que indicaba es que los rayos si convergían inicialmente, va a haber un punto focal. Asumamos además que el espacio-tiempo tiene una superficie atrapada, ¿bien? Esa superficie, y que la convergencia de esos rayos es negativa. Entonces, o sea, están convergiendo. El valor máximo de expansión de conjunto de geodésicas, ese es el valor máximo, ¿no? De todos los rayos podrían estar convergiendo a distinto valor, pero agarremos el más grande de todos. Entonces, al menos una geodésica ortogonal a esa superficie, que está dirigida hacia el futuro, tiene una longitud que no puede ser mayor que este valor. ¿Bien? Cuando decimos longitud nos referimos que no se puede extender a un parámetro afín mayor que este valor. Al menos una. Fíjense que hay una diferencia con respecto al teorema anterior. Primero porque son las condiciones distintas. Segundo que el otro decía que ninguna. Esto dice al menos una. No puede demostrar más que eso, pero sabemos que eso está indicando que hay una incompletitud geodésica. Este es un diagrama que está sacado de ese paper justamente, que fue un PRL de Penrose. Y básicamente, bueno, él hace unos dibujos siempre muy bonitos. Y básicamente entonces acá uno puede ver una superficie atrapada. Estos son los rayos entrantes y los salientes que convergen. Entonces acá estos son puntos focales que se vuelven a converger. Y lo que uno puede probar es que este borde, esta superficie que está acá, es una superficie tridimensional, ¿bien? Que es compacta y como un todo es cerrada, sin borde, no tiene borde. Sería, si quieren, el análogo como a una esfera en 3 dimensiones, una S3. Es compacta y sin borde. Como uno está pidiendo que el espacio-tiempo es globalmente hiperbólico, y en particular uno puede probar que existen líneas temporales que avanzan hacia el futuro, entonces significa que a través de esas líneas temporales uno podría conectar un punto de la superficie original con cada punto de este borde. Este borde tiene que ser acronal, recuerden, eran las superficies que eran cruzadas una sola vez. Entonces está indicando que hay una correspondencia 1 a 1 entre puntos de este borde y puntos en esta superficie. Sin embargo, este es un espacio-tiempo, esta era una superficie de Cauchy, que no era, es globalmente hiperbólico el espacio-tiempo, no es compacta, y esta, sin embargo, sí es una superficie tridimensional, o una hipersuperficie, que es compacta y cerrada. Entonces, esa correspondencia 1 y 1, es un homeomorfismo, no se puede dar, porque estaríamos mapeando un conjunto compacto y cerrado a otro conjunto que no lo es. Bien, es como que lo mismo, el análogo sería que uno tiene un plano y una esfera, uno no puede convertir de forma continua a la esfera en el plano sin romperlo, sin sacarle aunque sea un punto. Bien, entonces si le hubiésemos sacado un punto, ahí la cosa sería distinta, pero como esto es totalmente cerrado, eso, la correspondencia hace que no pueda existir. Entonces, por ende, acá tiene que faltar un punto. Alguna de estas tienen que llegar a un punto donde se extiende la geodésica y no más allá. Fíjense, acá está el análogo, este es un espacio-tiempo, supongamos que fuese compacto, o sea, tiene una superficie acá que es compacta como esta, entonces la superficie atrapada podría ser análogo a esto, 2 puntos, tenemos rayos entrantes y los rayos salientes, como todo en 4 dimensiones es compacto, entonces ahí sí hay una correspondencia 1 y 1 y no hay problema. Bien, pero si esto está desarrollado, ya no lo podemos hacer porque son topológicamente inequivalentes. Entonces, este fue básicamente el resultado de Penrose, que si existían estas superficies atrapadas, el espacio-tiempo no podía ser geodésicamente completo. Ahora, ¿por qué son útiles las superficies atrapadas? Bueno, porque las soluciones por dos cosas. Una, que las soluciones que se conocen, de agujeros negros, por ejemplo, Schwarzschild, Kerr, uno ya sabía antes que existían esas superficies. O sea, mejor dicho, con lo de Penrose se puede probar, las tiene, ¿bien? Segundo, que esas superficies son estables, son bastante estables, significa que si uno hace una perturbación pequeña de ese espacio-tiempo, todavía se van a mantener, entonces significa que uno puede obviar, como estaba en este teorema, todas las cuestiones de simetría, y sabe que si uno no tiene exactamente un Schwarzschild o un Kerr, las superficies atrapadas estas van a continuar. Entonces, de hecho, también se puede probar, con teoría más general, que las superficies atrapadas siempre tienen que estar encerradas por un horizonte de eventos, o sea que cuando existen, están dentro de un agujero negro. Entonces veamos ahora, por ejemplo, qué dice y qué no este teorema. Agarremos el espacio-tiempo de Schwarzschild. No sé si ustedes están todos familiarizados con un diagrama como esto, que son diagramas de Penrose, que se llaman casualmente. Es otra de las delegados que ha dejado Penrose a la comunidad,
que básicamente es compactificar el espacio-tiempo de manera que todas las regiones que están infinitamente lejos la traemos a una región finita, y entonces uno puede estudiar la geometría y también la física localmente, ¿no? Entonces, imagínense que acá hay un observador y larga rayos de luz hacia el futuro, para allá. Si esto no estuviese compactificado, esos rayos seguirían para siempre y no se detendrían más. Entonces la idea es agarrar ese espacio-tiempo y controlarlo de tal forma que esos puntos que estarían en infinito se los traemos a esta distancia. Entonces todos estos puntos en realidad están infinitamente lejos en el espacio-tiempo físico de ese observador que tiró los rayos. De la misma forma, esto es el infinito nulo pasado, ¿no? De esos puntos, o sea que todos los rayos que vienen desde el infinito podrían llegar a ese punto. Un observador que sigue una línea temporal, también estamos trayendo el infinito futuro, o sea, este es un observador que nunca cae el agujero negro, vive eternamente. Entonces, el infinito futuro también lo traemos a una región finita, ¿bien? Y lo mismo hacemos con el infinito pasado. Y esta es básicamente la representación del espacio-tiempo de Schwarzschild. Acá, si se fijan, hay una región R igual a 2m, que es básicamente el horizonte de eventos, y los rayos de luz se mueven siempre a 45 grados. Entonces, si acá hay un observador, por ejemplo, que atraviesa esa zona, fíjense que su línea de mundo va a avanzar y sí o sí va a chocar con esta región, que es la famosa R igual a 0, es la singularidad. ¿Bien? Entonces el teorema de Penrose básicamente dice, bueno, esto es un espacio globalmente hiperbólico, tenemos acá unas superficies atrapadas, entonces hay puntos acá que estas geodésicas son incompletas. De hecho, las geodésicas nulas, acá tiramos una geodésica nula y es incompleta, a partir de ahí no se puede completar. Uno puede decir, bueno, podemos extender este espacio-tiempo a algo que siguió para el otro lado y se podría seguir. Bueno, hace unos pocos años se demostró que no es imposible completar este espacio-tiempo ni siquiera con una métrica que sea continua, o sea, ni siquiera continua. No estamos pidiendo que tenga derivada segunda, que es para el que tenga recuerden que el tensor de curvatura depende de derivadas segundas. Entonces, en este caso no se puede continuar. Ahora vamos a otro espacio-tiempo, un poco más complicado. Este es, por ejemplo, representa el espacio-tiempo de un agujero negro que está cargado, esféricamente simétrico, se llama de Reynolds-Nordström. Y hay un diagrama similar para el agujero negro de Kerr, al menos sobre el eje de simetría, el agujero negro de Kerr, que es un agujero negro rotante. Entonces, este sería nuestro universo, ¿bien? Un observador como nosotros estaríamos por acá en principio, salvo que estemos dentro de un agujero negro y todavía no nos enteramos. Estos son copias, no importa, pero lo importante acá es que si uno tiene una superficie de Cauchy, que es una superficie que une estos puntos del infinito espacial, el dominio de dependencia, fíjense que está dado por esta región. Estos son los infinitos futuros. Pero también está esto, que es un R igual a R menos, que sería como una especie de horizonte. Y eso sería el análogo a lo que habíamos llamado el horizonte de Cauchy, que es el borde de ese dominio de dependencia. Entonces, si nosotros damos dato acá, de alguna forma ese dato nos determina completamente cómo es el futuro en toda esta región. Pero no podemos decir nada en estas regiones que estarían afuera de nuestro universo. ¿Por qué no podemos decir nada? Bueno, porque lo que pasa acá, fíjense que también depende de lo que pasa acá. Y esto R igual a 0 es la singularidad en este espacio-tiempo cargado. Entonces, uno tendría que dar datos sobre esa singularidad y no lo puede dar, ¿no? Porque ¿qué damos sobre una singularidad que puede pasar? Entonces, uno pierde el poder de predicción. Si uno da datos en nuestro universo, solamente podemos saber qué pasa en esta región. Ahora bien, acá también existen superficies atrapadas. Si pensamos solamente en esta región, el espacio-tiempo es globalmente hiperbólico, solamente esta región. Entonces este teorema nos está diciendo que estas geodésicas son incompletas, o sea, se pueden extender hasta acá, ¿no? O sea, el teorema dice que básicamente en ese espacio-tiempo hasta ahí se extiende. Sin embargo, ustedes ven que acá, en realidad si uno puede probar, ¿no? Que acá calcula, esto es una extensión analítica, entonces no pasa nada raro, entonces en principio las geodésicas pueden seguir. Entonces eso sería incompatible con el teorema de Penrose, no, porque en realidad el teorema de Penrose hablaba de espacio-tiempo globalmente hiperbólicos. El teorema de Penrose dice que en ese espacio-tiempo esas geodésicas son incompletas. Pero no pasa nada extraño, a priori. ¿Bien? Pero al mismo tiempo uno no le gusta este tipo de diagramas por lo que decía recién, porque significa que todo lo que está sucediendo acá arriba no lo podemos predecir de todo lo que está pasando acá. Es como que pierde predictibilidad la teoría. Entonces, se ha conjeturado que si bien esto es una solución exacta de las ecuaciones de Einstein, que está extendida analíticamente, o sea, acá hay una extensión suave, hay otras extensiones, en la vida real, si uno pone acá una perturbación a este espacio-tiempo, en realidad esto tiende más a comportarse como una cosa como esta. ¿Bien? Entonces,
el espacio-tiempo realmente termina acá, se vuelve como una curvatura infinita, etc. Ha habido avances en esa dirección, pero antes veamos justamente otra de las cosas que hizo Penrose, que está basada en la conjetura de censura cósmica, que es la siguiente. Emanuel, Sí. una cosa, no sé, son 12:10, no sé si por Sí, ahí estoy mejor terminando en redondear. realidad. Ah, Estoy perfecto, terminando, era para eso, para redondear sí, las estoy cosas redondeando. más importantes Sí, y que haya preguntas. bueno, ahí termino. No, Entonces, no, gracias. bien. Entonces, supongamos que tenemos un espacio-tiempo como este, que tiene un horizonte, un infinito futuro, y entonces tenemos una curva temporal de un observador que vive para siempre, y otro que cayó al agujero negro. Y este envía señales hacia el infinito futuro, o sea, señales luminosas. Entonces, como este tiene un tiempo propio, por ejemplo, está alargando una cada segundo, pero acá pasa un tiempo infinito entre acá y acá, porque este se extiende toda la vida, obviamente que estas líneas, estas señales que llegan cada vez eh, más tarde. Entonces, hay lo que se llama el corrimiento al rojo. ¿Bien? Porque le tarda mucho más en llegar. Entonces Penrose hizo la siguiente observación. Imaginemos ahora que en ese espacio-tiempo que teníamos ahí más general, hubiese un observador que penetrase el horizonte y siguiese para el otro lado. Entonces ahora él tiene un tiempo propio finito, sin embargo este tiene un tiempo propio infinito. Entonces si está alargando pulsos, esos pulsos, como acá por ejemplo entre acá y acá, no sé, pasaron supongamos entre acá y acá 10 años, y para él capaz que pasaron 2 segundos, entonces le llega una enorme cantidad de energía en muy poco tiempo. De hecho, ni siquiera el observador podría estar tirando energía, porque al fin y al cabo, si quiere tirar siempre, necesitaría una energía infinita. Se puede probar que el mismo espacio-tiempo, si uno pone acá perturbaciones, van a hacer este proceso. Entonces, como acá hay una enorme cantidad de energía, uno podría decir que estas superficies realmente son inestables. Bueno, quería contar nada más para terminar que en nuestro grupo hay miembros que trabajan en esas cosas, para saber si son inestables o no, en particular Reinaldo Gleiser y Gustavo Dotti con colaboradores. Han estudiado, por ejemplo, la estabilidad del interior del agujero negro de Kerr, de Reiner Nordstrom. Han estudiado singulares de desnuda, que no hablamos de eso, y para distintas perturbaciones. O sea, asumen que esos son los espacios-tiempos que están dando, pero pone pequeños campos ahí dando vuelta, escalares, vectoriales, o tipos como los de gravedad, que son de spin 2, y los estudia para ver cómo se comportan, aunque sean perturbaciones lineales. Y lo que han probado es que justamente esas crecen, explotan. O sea, significaría en ese sentido, por ejemplo, que si uno estudia acá y perturba esto parecería no dejar de existir. Y por otro lado, hay otro trabajo, también un matemático que se llama Dafermos, que muestra que esto en realidad eh, puede llegar a sobrevivir, pero a diferencia de este, como si uno extiende la métrica, como una que sea continua, sin derivadas ni primeras ni segundas. Entonces, como comentarios finales, las ideas introducidas por Penrose han influenciado de manera sustancial a nuestra comprensión de la gravedad. Sus aportes no solo se deben a la comprensión de singularidades, sino que le debemos muchos aportes extras, por ejemplo, los diagramas conformes, la formulación espinorial de las ecuaciones de campo, la teoría de Twistor, la comprensión de distintos procesos en espacio-tiempo rotantes, distintas técnicas topológicas y geométricas, desigualdades geométricas. La verdad que el trabajo con lo que ha influenciado ha sido impresionante, y aparte sobre las otras personas que también han hecho grandes aportes. Hoy en día se podría decir que no hay ningún relativista que de una forma u otra no use en su trabajo diario alguna de los conceptos introducidos por Penrose. Bueno, gracias. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos todos. Y espera.